Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Él vive, Él vive, y por siempre Él reinará. Él vive, Él vive. Vamos a celebrar que nuestro Señor resucitó. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Él vive, Él vive, y por siempre Él reinará. Él vive, Él vive. Vamos a celebrar que nuestro Señor resucitó. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Él resucitó, Él resucitó, y por siempre Él reinará. Él resucitó, Él resucitó. Vamos a celebrar, vamos a celebrar, vamos a celebrar que nuestro Señor resucitó. Él resucitó, Él resucitó, y por siempre Él reinará. Él resucitó, Él resucitó. Vamos a celebrar, vamos a celebrar, vamos a celebrar, vamos a celebrar que nuestro Señor resucitó. Señor, tú eres el único digno de toda gloria, de toda honra, de toda alabanza. Señor, te adoramos con nuestros corazones y creemos en ti, creemos en lo que tú haces, lo que hiciste y lo que harás en nosotros, Señor, porque tu obra es perfecta, es continua y nunca acaba. Oh, te damos gloria a ti, Señor. Dile con nosotros: quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llenas el lugar con tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Yo creo en ti, Jesús. Dile: y en lo que harás en mí, tú cumples promesas, Señor. Yo creo en ti, Jesús. Y en lo que harás en mí, oh sí, Señor, en mí. Recibe toda la gloria, recibe
toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe hoy, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar con tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Oh sí, Señor, creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, oh sí, Señor, creemos en mí. Dile, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe hoy, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Oh sí, Señor, tú eres el único Dios. Recibe la gloria, recibe la honra que hoy tu pueblo te está dando en adoración por medio de cánticos, Señor. Oh, recibe toda gloria, toda honra. Oh, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Una vez más, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria. Sí, Señor, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria y toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Y una vez más, recibe toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Precioso Hijo de Dios, te exaltamos, Jesús. Hoy exaltamos tu nombre. Oh. Precioso Hijo de Dios, digno de toda adoración eres tú. Oh, Señor, te exaltamos, Dios. Amén. Iglesia del Chicó. Iglesia del Chicó. Te invitamos a nuestra reunión de jóvenes donde podremos compartir y disfrutar el amor y la amistad que nos une en Cristo. Aprovecha para invitar a un amigo. Nuestra cita es el 24 de septiembre en la Iglesia del Chicó a las 4:30 de la tarde. Reunión de jóvenes. No te la pierdas.
Los lunes y viernes de 6 a 8 de la mañana tenemos una importantísima cita. Tiempo de lectura bíblica, intercesión y oración. Temprano con Jesús, a través de Zoom. Cada miércoles a las 6 de la mañana estará en estreno una nueva vitamina devocional a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y YouTube. No te la pierdas. Vitamina devocional, esencial para la vida. Todos los domingos a las 6 de la mañana entregamos en manos del Señor toda la actividad que como iglesia realizamos para exaltar el nombre de Cristo. Intercesión dominical, vía Zoom. Conéctate. Todos los miércoles a las 10 de la mañana tenemos un servicio especial para la iglesia, la hora del clamor, de forma presencial. Te esperamos. Tenemos grandes actividades para nuestros jóvenes. Todos los sábados a las 4:30 de la tarde. Reunión de jóvenes. Cada sábado será diferente. Iglesia, tenemos redes sociales donde encontrarás contenido exclusivo. Estamos en Facebook, Instagram y YouTube. Conéctate con las redes sociales de la Iglesia del Chicó. Que tu fidelidad en diezmos y ofrendas sea bendecida por el Señor. Tu donación la puedes hacer en nuestra página web, presencialmente en la iglesia o a través de Nequi. Gracias por tu fidelidad. El Ministerio Ositos para Cristo invita a los y campamento para toda la familia. Fecha, octubre 8 y 9, a las 9 de la mañana. El valor, 95,000 pesos por persona. El lugar, Tenjo, Cundinamarca. Incluye alimentación, refrigerio y actividades. El valor no incluye transporte. Ositos para Cristo invita a los y campamento para toda la familia. Inscripciones con los osiguías. El Instituto Bíblico Vida te está invitando a una importantísima conferencia. A un clic del suicidio. El impacto que tienen las redes sociales y el ciberespacio en la tentativa y materialización del suicidio en la sociedad actual. Con el conferencista Ricardo Palacio, ingeniero electrónico y docente en ciberseguridad, nos guiará en este importante estudio. La cita es el miércoles 21 de septiembre a las 7 de la noche en la Iglesia del Chicó, en la ciudad de Bogotá. Si estás por fuera, puedes acceder a nuestro campus virtual entrando a www.institutobiblicovida.org. Allí te registras y puedes compartir con nosotros esta importante cita. Anímate, te esperamos. Iglesia del Chicó. Iglesia del Chicó. Hola, Iglesia del Señor, bendiciones para todos. Continuamos con nuestro estudio bíblico del libro de Jonás. Hoy nos corresponde el capítulo 4. Entonces vamos a orar para entregar este tiempo en manos del Señor. Padre, gracias por tu misericordia y tu fidelidad, por tu palabra que nos alimenta, por tu palabra que nos exhorta, que nos edifica, que nos bendice. Pido que el día de hoy, Señor, podamos ser receptivos a tu voz y que tú puedas hablarnos y que esa semilla que se siembre en nuestro corazón, en nuestra mente, produzca muchos frutos para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, el libro de Jonás nos ha enseñado mucho. Hemos visto los 3 primeros capítulos. Los pastores han enseñado acerca de estos capítulos y hoy vamos a leer el capítulo 4 del libro de Jonás. Capítulo 4 del libro de Jonás. Es cortico, así que lo voy a leer rápidamente. Dice: pero Jonás se quedó muy disgustado y se enojó. Entonces oró al Señor y le dijo: ¿y bien, Señor, no es eso lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis. Ya sabía yo que tú eres un Dios clemente y piadoso, lento para la ira y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Yo te ruego, Señor, que me quites la vida. Prefiero la muerte a la vida. Y el Señor le dijo: ¿te parece bien enojarte tanto? Entonces Jonás salió de la ciudad y acampó en la parte oriental de la ciudad. Allí se hizo una enramada y se sentó bajo su sombra, esperando a ver lo que sucedería en la ciudad.
Dios el Señor preparó una enredadera para que creciera por encima de Jonás y le hiciera sombra sobre la cabeza y le quitara el malestar. Jonás se alegró en gran manera por la enredadera, pero al día siguiente, al llegar el alba, Dios dispuso que un gusano dañara la enredadera y ésta se marchitó. Además, Dios dispuso que al salir el sol soplara un fuerte viento solano y el sol le dio a Jonás en la cabeza. Este casi se desmayaba y hasta deseaba morirse. Decía: mejor me sería morir que seguir viviendo. Entonces Dios le dijo a Jonás: ¿tanto enojo te causa lo que le pasó a la enredadera? Y él respondió: es tanto el enojo que me causa que hasta quisiera morirme. Y el Señor le dijo: ¿tú sientes lástima por la enredadera, por la cual no trabajaste y a la cual no hiciste crecer? Durante una noche creció y a la noche siguiente dejó de existir. Y yo no habría de tener piedad de Nínive, esa ciudad, esa gran ciudad con más de 120,000 habitantes que no saben distinguir cuál es su mano derecha y cuál es su mano izquierda, y donde hay muchos animales. Entonces yo quiero desarrollar este capítulo 4 con las preguntas que aparecen aquí en este texto. Ya hemos visto acerca de Jonás, hemos visto acerca de lo que él es, de lo que es la ciudad de Nínive y todo lo que sucedió y aconteció en Jonás. Y quiero desarrollar con las preguntas. La primera pregunta es: ¿no es eso lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? ¿Y qué es lo que Jonás decía? Pues lo que él sabía. ¿Y qué sabía Jonás? Que Dios era un Dios clemente y piadoso, lento para la ira y grande en misericordia. Jonás conocía a Dios y esto era lo que le causaba a Jonás ese enojo en su corazón, esa molestia en su corazón, porque sabía que Dios era un Dios de misericordia y que si Nínive se arrepentía, Dios lo iba a perdonar. Entonces Jonás estaba muy molesto. Y permítanme recordar brevemente cómo Dios preparó a Jonás en su llamado. Pues Dios le dio una orden, ¿sí? Levántate y ve a Nínive, ¿sí? Luego de la orden que Dios le dio, Jonás desobedeció a esa orden y siguió su propio camino. Ahí están los versículos y el capítulo donde está cada punto. Luego Jonás entró en la escuela de Dios. Y Dios comenzó a enseñarle que sus propósitos se cumplen, que nadie puede estorbar sus propósitos. Jonás lo entendió y luego se arrepintió y oró al Señor. Y el Señor le escuchó. Y el Señor le dio una nueva oportunidad a Jonás. Él dio gratitud a Dios, alabanza a Dios por la salvación, porque no le permitió morir. Le dio un nuevo ministerio y Jonás fue revestido y exitoso en ese servicio a Dios, porque Nínive se arrepintió y como dijo el pastor Gonzalo en el capítulo 2, fue la predicación con menos ganas y con la peor actitud, y 120,000 personas se arrepintieron. Pero luego Jonás nuevamente entró en la escuela de Dios por su actitud y estaba muy molesto Jonás. Y entonces la segunda pregunta ya no la hace Jonás a Dios, sino Dios a Jonás. Y dice: y el Señor le dijo: ¿te parece bien enojarte tanto? ¿Te parece bien enojarte tanto? ¿Y por qué estaba tan enojado Jonás? Porque claro, pues Nínive se había arrepentido y Dios la había perdonado. Y parecía que de pronto Jonás tenía razón de enojarse, porque Nínive era la capital del imperio asirio, ¿sí? Un imperio que subyugaba al pueblo de Israel. El pueblo de Israel le pagaba tributo al imperio asirio. Y se han encontrado hallazgos que determinan la crueldad de este imperio asirio. Tanto así que ellos a sus enemigos le quitaban la piel vivos. Cuando estaban vivos le quitaban la piel, empalaban a sus enemigos en una estaca y los ponían como trofeo para que vieran su grandeza y su poder. Les hacían una brecha en el estómago y les sacaban las entrañas y las regaban por todo lugar, como diciendo: ¿quién puede contra nosotros?
Entonces Jonás podía tener razones para estar muy molesto, porque en vez de que Jonás quería de que ese pueblo sufriera un castigo de Dios, la ira de Dios en vez de la misericordia. Y Jonás estaba enojado también con Dios, enojado consigo mismo, enojado con Nínive, porque la misericordia de Dios chocaba con el sentido de justicia de Jonás. Él quería que se hiciera justicia con Nínive, pero Dios mostró misericordia. Y muchas veces no somos muy diferentes a Jonás, y nuestro propio sentido de justicia a veces puede ser un estorbo, puede ser un estorbo para ser instrumentos de la misericordia de Dios. Y podemos estar viviendo el síndrome de Jonás. Y yo quiero hablar de 3 síntomas, y puede que hayan más, pero quiero hablar de 3 síntomas para que evaluemos cómo está nuestra vida, si podemos estar padeciendo del síndrome de Jonás. Y un síntoma es la superioridad moral. Eso que nos consideramos superiores a otros, más importantes que otros, y tendemos a juzgar a los demás. Tendemos bajo nuestra óptica de superioridad, a criticar la vida de otros en vez de la nuestra, a ser muy rápidos para mirar la paja que tiene el hermano en su ojo antes que la viga de nuestro ojo. Otro síntoma del síndrome de Jonás es que nos aislamos y nos alejamos de cualquiera que no esté en nuestro círculo de la élite espiritual o de nuestro nivel espiritual. Entonces, todo aquello o toda persona que no esté en nuestro nivel espiritual, la alejamos y nosotros nos aislamos para no contaminarnos de ese tipo de personas. Otro síntoma es que creemos que los beneficios de Dios son solo para nosotros. Y eso era algo muy propio del pueblo judío, el pueblo escogido de Dios, que pensaba que los beneficios, que la gracia, que el amor de Dios solo era para ellos, exclusivo para ellos. Y todo el que no era judío era merecedor de la ira de Dios, del juicio de Dios. Y nosotros como iglesia hemos sido escogidos, hijos de Dios. Somos el pueblo escogido de Dios. Y puede que algunas veces estemos pensando de esa manera, que solo nosotros merecemos la gracia, la misericordia de Dios, y la verdad es que no la merecemos y no somos diferentes a los que no están en ese lugar, o los que no pertenecemos al pueblo de Dios. Entonces es bueno evaluar si hay algún síntoma de ese síndrome de Jonás en nuestra vida. ¿Y qué diferencia hay entre los que somos hijos de Dios y los que no somos hijos de Dios? ¿Será que Dios mostró su gracia para con nosotros porque somos mejores, somos más importantes? No hay ninguna diferencia en ese aspecto. Todos somos iguales, dice la Biblia, todos somos pecadores. Pero Dios en su gracia permitió que nos alcanzara, que su espíritu trajera convicción de pecado, y nosotros cedimos a esa convicción y aceptamos esa gracia. Pero muchas veces podemos estar enojados con Dios porque no pensamos o pensamos que aquella persona o aquella persona que hizo algo contra nosotros, que nos hirió, no merece que le vaya bien, que no sea bendecida. Y a veces como iglesia creo que colocamos ciertos muros para que los que están afuera no se acerquen, así como el pueblo de Israel colocaba muros contra sus enemigos. Muchas veces podemos ver en otros como si fueran nuestros enemigos de la fe, esos enemigos de nuestras convicciones morales, y podemos poner muchas veces muros para que ellos no se acerquen. Y creo que Dios quiere que elijamos, en vez de enojarnos, elijamos lo que Él eligió, y es la misericordia. Dios quiere misericordia
no sacrificios. Eso es lo que el Señor quiere. Y todos tenemos un llamado, así como Jonás. Dios nos ha hecho un llamado de salvación para nosotros mismos, para acercarnos a Él, para tener comunión con Él, intimidad con Él, una relación con Él, pero también para que otros sean salvos por medio de nuestra vida. ¿Dónde estamos en nuestro llamado? ¿Será que estamos huyendo de ese llamado como Jonás estaba huyendo? ¿En dónde estamos en nuestro llamado? Dios nos dio una orden: vayan y hagan discípulos. ¿Cómo estamos discipulando? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos predicando su palabra? ¿O nos estamos escondiendo? ¿Nos estamos aislando porque no queremos mostrar la misericordia? ¿Cuál fue la otra pregunta que Dios le hizo a Jonás? ¿Tanto enojo te causa lo que le pasó a la enredadera? Pues ya leímos el capítulo. Y Jonás pues estaba ahí y Dios permitió que creciera una enredadera que lo cubría del sol. Pero luego esa enredadera se secó y entonces el sol le estaba dando duro a Jonás y Jonás estaba muy, pero muy enojado, a punto que decía: prefiero morirme a estar en esta situación. Y wow, ¿qué era lo que tanto enojaba a Jonás? ¿Sí? Y cómo mostraba Jonás misericordia. Y Jonás mostraba más misericordia, más lástima por una enredadera, por una planta, que por 120,000 ninivitas. Y el Señor le hace esa pregunta: ¿y yo no habría de tener piedad de Nínive, esa gran ciudad con más de 120,000 habitantes que no saben distinguir cuál es su mano derecha y cuál es su mano izquierda, y donde hay muchos animales? Jonás tenía compasión de una enredadera, pero no de la vida de un ser humano. Y claro, él podía aparentemente tener razones, porque era un pueblo cruel que le había hecho mucho daño al pueblo de Israel, a su propio pueblo. Y algo muy similar está pasando en nuestra época, en nuestra generación. Sabes, hoy en día se le tiene más compasión a los animales que a la propia vida humana. Me sorprendió un video que vi acerca de una periodista española que entrevistaba a algunos jóvenes en España y les preguntaba: ¿qué piensan de que los animales, los perros, sean sacrificados porque no hay quien los adopte? Y esos jóvenes indignados, enojados, que cómo era posible tanta crueldad, que en pleno siglo XXI estén haciendo esto en España. Y esta misma periodista les hace una pregunta y les dice: ¿y qué piensan de todos esos niños que están siendo sacrificados, que están matándolos en el vientre de su madre porque ella piensa que no puede cuidarlos? Y inmediatamente cambiaron su actitud y dijeron: no, pero es diferente, ¿no? Y la periodista le decía: pero ¿qué diferencia? ¿Acaso vale más la vida de un perro que la vida de un niño? Y ellos decían: no, pero pues es el derecho de la mujer, ¿no? Y es el cuerpo de la mujer y ella puede hacer lo que quiera con esa vida, ¿no? Y ya no mostraban ese enojo, esa molestia que antes mostraban cuando le preguntaron qué pensaban si sacrificaban a los perros porque no había quien lo cuidaba. Y yo dije: wow, cómo está de endurecido el corazón, que ahora vale más la vida de un perro y de una planta de la naturaleza que de los mismos seres humanos. Y Jonás tenía esa molestia. ¿Cómo nosotros estamos mostrando misericordia? ¿Por qué? ¿Cuál es la causa muchas veces de nuestro enojo? ¿Qué es lo que nos causa tanto enojo en nuestra vida? ¿Y sobre qué estamos mostrando compasión o misericordia? ¿Qué es lo que a veces nos molesta? ¿Sí? Jonás le molestó que la enredadera se secara. ¿Y por qué lloramos a veces nosotros? ¿De qué manera nosotros mostramos compasión por los demás? ¿O a quiénes? ¿Sí? El Señor, esa fue la pregunta que un hombre
un maestro de la ley le hizo a Jesús: Señor, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor le dijo: pues ama al Señor tu Dios, ¿sí? Y a tu prójimo como a ti mismo. Y él, para tentarle, para probarle, le dijo: ¿y quién es nuestro prójimo? Y entonces el Señor le contó la historia del buen samaritano, que usted ya la conoce, ¿sí? Y qué sorpresa para ese judío que el Señor puso como referencia a un judío que estaba en el piso y no a un samaritano, que fue el samaritano quien ayudó al judío y tuvo misericordia del judío. Y pasó un sacerdote y pasó un levita y no le ayudaron, no tuvieron misericordia, y fue un samaritano, aquel pueblo que los judíos odiaban, los despreciaban, porque para ellos no eran merecedores del amor y de la gracia de Dios. De hecho, ¿por qué odiaban tanto los judíos a los samaritanos? Precisamente porque estos eran una mezcla entre judíos y asirios. Mira por dónde encaja la cosa. Entonces, el Señor nos manda a que amemos a nuestro prójimo, tengamos misericordia de nuestro prójimo. ¿Y quién es nuestro prójimo? ¿Quién es nuestro prójimo? ¿Sí? ¿Será que nuestro prójimo es aquel que piensa diferente a nosotros, que es diferente a nosotros, que tiene tendencias políticas diferentes a nosotros? ¿Sí? ¿Será que ese es nuestro prójimo? ¿Que tiene ideologías diferentes a las que nosotros tenemos? Sí, ese es nuestro prójimo. No todos somos hermanos, pero todos somos prójimo. Y el Señor dice que amemos y mostremos misericordia a nuestro prójimo. Y a veces podemos estar enojados con el uno o con el otro porque piensa diferente a mí, ¿sí? O tiene tendencias muy distintas a las que yo tengo, o de pronto porque ese me ha hecho daño, sea directo o indirectamente. Pero el Señor prefiere la misericordia antes que el sacrificio. Y eso es lo que el Señor nos está llamando, a que tengamos misericordia, que evaluemos por qué nos estamos enojando, cuál es la causa de ese enojo. Dios no tiene la culpa, son nuestras propias decisiones, nuestras propias elecciones. Que podamos elegir por la misericordia, así como Dios eligió tener misericordia, y que nosotros estemos dispuestos a cumplir el llamado que Dios nos ha dado. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Pido que tu Espíritu Santo traiga esa revelación a nuestro corazón y que podamos, Señor, elegir por ser misericordiosos así como tú lo eres, Señor. Y que si estamos enojados, Dios, evaluemos la razón y la causa de nuestro enojo. Yo pido, Señor, que seas tú hablándonos y que nosotros podamos, Señor, intercambiar ese enojo por tu gozo y saber, Señor, que esa misma gracia que tú has mostrado para con nosotros, tú quieres mostrarla para los demás, aunque creamos que no la merecen, Señor, porque nosotros no merecíamos tu gracia y tu favor y no lo mostraste. Yo pido que pongas tu Espíritu Santo ese querer como el hacer y que podamos mostrar misericordia así como tú la has mostrado para nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Que tengan excelente día. Iglesia del Chicó. Iglesia del Chicó. Te invitamos a nuestra reunión de jóvenes donde podremos compartir y disfrutar el amor y la amistad que nos une en Cristo. Aprovecha para invitar a un amigo. Nuestra cita es el 24 de septiembre en la Iglesia del Chicó a las 4:30 de la tarde. Reunión de jóvenes. No te la pierdas. Iglesia del Chicó. Iglesia del Chicó.